Poquito de política. Este, ¿Ya vieron el documental de Damián Alcázar? Es un documental que describe o que eh, da una definición un poquito más profunda y especializada, ¿no? Respecto al neoliberalismo, al conservadurismo, ¿no? Al neoporfirismo, que bueno, pues ya se ha platicado muchas veces, ¿no? Sobre, pues, en qué consiste, ¿no? Pues este modelo, ¿no? Es una estructura eh, financiera, ¿no? Que, pues, busca, de cierta manera, eh, pues, beneficiar, ¿no? Al sector privado eh, al respecto, ¿no? Sobre las riquezas del país. También tiene como propósito, ¿no? Una doctrina completamente distorsionada, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con la realidad, no tiene nada que ver tampoco con las necesidades del pueblo y mucho menos con la historia que, pues bueno, más adelante lo voy a comentar. Que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está viendo esta entrevista. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Yo le daría un abrazo y le diría, yo no sé si estás enterado, él dijo, Damián Alcázar es el mejor actor. Claro que sí. Yo lo dudo mucho, pero lo que no dudo es que él es el mejor presidente que hemos tenido en muchísimos años. Pero le diría, siga, ya vio, el día 27 lo vio, tiene el apoyo del pueblo. La señora Sheinbaum, mis respetos, me quisiera parar, pero no sé si voy a tirar algo para decir, porque ha manejado esta ciudad de manera formidable, que es muy tranquila, que es bajo perfil, pero que es efectiva y que es una científico y que es, o sea, entonces yo creo que va a dejar el camino listo para que los demás continúen con sembrar, construir y disfrutar la democracia real y verdadera. El primer tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es Claudia? ¿Por qué es Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República en 2024? Que precisamente pues es algo por lo que estaba preguntando de si ya habían visto el documental de Damián. Es muy bueno. Damián Alcázar pues un actor, es un actor que pues ha marcado al cine mexicano en todos los sentidos porque ha hecho mucho cine que habla de historia, ¿no? De una manera o en un género, ¿no? De la sátira, es una burla, ¿no? Hacia este modelo neoliberal, conservador, que se va, ¿no? De alguna manera también desplazando hacia el crimen organizado y que se fortalecen unos a los otros. Entonces, ese documental se los recomiendo. No sé si ya está aquí en Facebook, creo que sí, creo que lo subió Miguel Torruco, este, el diputado Miguel Torruco, el diputado de turismo. Él lo compartió, incluso tuvo una entrevista con Damián, una entrevista bastante interesante. Yo creo que siguió muy bien el rumbo que tenía el documental, en donde pues bueno, se va describiendo cosas muy crudas respecto al neoliberalismo, en el sentido de cómo va generando un programa de enajenación a la población a través de los medios de comunicación y que se va haciendo panfleto también en el marketing y que van introduciendo en el inconsciente colectivo pues una aceptación hacia el modelo financiero que lejos de ser un modelo económico, porque es diferente la economía y las finanzas. La economía es la fluidez de las riquezas, la distribución de las riquezas en un país que se va traduciendo también en el PIB, que es el Producto Interno Bruto,
y la fluidez, ¿no? La fluidez, la liquidez de las monedas, ¿no? De los billetes. Así como también su impresión, ¿no? De la moneda, este, y pues cómo se va sosteniendo, ¿no? A través también de la industria nacional, que no es un negocio realmente. La economía nacional no es un negocio. La economía nacional se basa exclusivamente en las necesidades del pueblo, en la infraestructura, en la educación, en la salud, en la tecnología, eh, en la cultura, en el arte, en la preservación eh, de zonas protegidas, ¿no? De regiones naturales. En eso se basa la economía. Las finanzas es completamente distinto. Las finanzas se basa en los negocios. Es un modelo financiero que no solamente se basa en los negocios, sino también en la especulación. Ya tenemos muy claro cuál es el término de la especulación dentro de las finanzas y que, pues bueno, hoy por sí solo, de manera natural, el mundo financiero se está tambaleando en el mundo, ¿no? La caída ahorita de las criptomonedas, este, las sanciones, este, hacia algunas divisas, ¿no? Como la moneda rusa, el rublo, eh, todo este tipo de cosas, pues bueno, van directamente hacia la bolsa, ¿no? Hacia la especulación, hacia las finanzas. Eso ya es otra cosa, ya es un modelo financiero internacional y en estos momentos no podemos decir que realmente hay un modelo financiero gubernamental que funcione en algún país del mundo. ¿Por qué? Pues ya lo acabo de mencionar, las finanzas es hacer negocios, ¿no? Y la gran mayoría de los empresarios o de los especuladores que se dedican a las finanzas a través de los bienes públicos de cualquier nación, pues se están desplomando naturalmente. ¿Por qué? Porque basan un modelo financiero a través de lo elemental, que lo elemental pues son esos servicios básicos que requiere la población o incluso también de la materia prima como pues puede ser la tierra, el agua, la electricidad, las gasolinas, el petróleo, etcétera. Todos estos conceptos se volvieron lejos de una economía, se convirtió en un modelo financiero, en donde se van privatizando todos los bienes de la nación y las empresas nacionales se entregan a los extranjeros o a los privados nacionales o extranjeros, lo que hace que todo el recurso que se va captando a través de esas empresas o bienes o materia prima, pues se vayan a las arcas privadas, en donde pues obviamente el cúmulo de la riqueza pues es gigantesca, ¿no? Para estos empresarios, estos especuladores, en donde pues debería de estarse captando toda la riqueza a través de las haciendas públicas, en donde pues se va haciendo referencia, ¿no? Respecto a los impuestos, incluso, ¿no? También de las infraestructuras, de las empresas que van surgiendo a través del desarrollo de infraestructuras nacionales, en donde pues se crean estas instituciones que están basadas en explotar la materia prima o dar algún servicio para captar más recursos y esos recursos se vuelvan públicos y así es como el gobierno empieza a destinar los recursos a las becas, a las pensiones, a la construcción de hospitales, escuelas, trenes, refinerías, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues toda esta riqueza que se estaba captando, ¿no? A las arcas públicas, pues son desviadas a las arcas privadas y obviamente pues no hay recursos para invertir en las mejoras del país o de la atención a las necesidades del pueblo. Esa es una de las cosas más fundamentales que en lo personal a mí me gustó muchísimo del documental, que es muy profundo en ese sentido, en cómo hacen creer que este modelo financiero pues es el camino a la prosperidad de la nación, que es el bienestar de la gente, que esa manera
de pensar y de actuar, pues es la correcta, ¿no? La que lleva al progreso. No sé de dónde lo sacaron, obviamente se hace un estudio también en el que tenían un contacto directo con la filosofía de Gramsci, que yo conocí hace unos años a un tipejo allá en San Cristóbal de las Casas, un señor ya grande, este que pues bueno, pues un aspiracionista absoluto, ¿no? Andaba ahí atrás de este señor de Plácido Morales, ¿no? Que a mí me dijo ese señor, ¿no? Yo apoyo a Plácido porque si gana, pues yo siento que me merezco la Secretaría de Gobernación. Pues este señor siempre andaba cargando un libro de Gramsci, ¿no? Y ahí lo andaba presumiendo como si de veras fuera una filosofía digna de andar presumiendo y promoviendo, que bueno, pues Gramsci pues es uno de los que inconscientemente impulsa el neoliberalismo, porque pues bueno, pues así como Maquiavelo pues fue otro filósofo que impulsó una corriente de pensamiento formadora directamente de dictadores, ¿no? De personas que pues bueno, ya conocemos la historia respecto a estos personajes que se dedican a oprimir y a saquear a sus países. Pues así andaban presumiendo los neoliberales que precisamente pues eran gramscistas o que eran maquiavélicos, y eso es una mala comprensión absoluta de la filosofía, totalmente. O sea, es una forma de distorsionar por completo la realidad, y es realmente muy preocupante que muchas personas, ¿no? Que siguen este tipo de modelos que no son propuestas gubernamentales o políticas, sino que son modelos financieros que no siguen la historia, que no respetan el origen de los pueblos, de las culturas, de las tradiciones, están absolutamente basados en las finanzas, en los negocios, no les interesa seguir la historia ni respetarla. Que apenas escuché, no recuerdo quién dijo eso, pero que estábamos, ¿no? Obsesionados, dicen, la izquierda está obsesionada con el pasado y la derecha con el futuro. Nadie se centra en la realidad. No hay nada más equivocado que entender precisamente a la izquierda como que solamente está basada en el pasado, porque pues ciertamente en la historia, pues sí es una cuestión del pasado, pero no la estamos viendo desde la forma temporal, sino a través de la historia nos podemos dar cuenta de dónde vienen ciertos problemas, por qué surgieron, cuáles pueden ser las soluciones, porque en toda época, y más en los momentos de revoluciones, de cambios, surgen nuevos libres pensadores, ¿no? Muchos líderes sociales y políticos, activistas, escritores, filósofos, que van generando nuevas corrientes, ¿no? Precisamente pues para mitigar, ¿no? El que tienen estos movimientos, ¿no? Financieros, eh, para liberar al pueblo, para poder mejorar las condiciones de vida de la gente y sobre todo de la prosperidad de una nación. Todo esto, este, pues es algo completamente distorsionado a través de un entendimiento absurdo, ¿no? En donde universidades, ¿no? Incluso internacionales, como Harvard, ¿no? O Oxford, este, em, la Universidad de Massachusetts, la, el ITAM en México, ¿no? O sea, pues son universidades imperialistas, ¿no? Que van eh, heredando, ¿no? Esa forma de pensar tan patética, tan absurda, tan estúpida, que no hace más que dañar, ¿no? A una nación. Pues buscan desapartar precisamente a la historia, ¿no? Y que se entienda que la derecha está viendo hacia el futuro, pues no está más que equivocado. Eso no es la izquierda, eso no es la derecha.
no tiene nada que ver con que el hombre esté obsesionado con el pasado, con el futuro, no tiene nada que ver. Es más, comprobado está, yo no sé por qué se sigue calculando así las circunstancias, pero comprobado está, el tiempo ni siquiera existe. Entonces, o sea, hay muchas incongruencias dentro de la historia en donde pues se ha visto golpeada, ¿no? Por estos modelos financieros que se han convertido en gobiernos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Pues Damián Alcázar hace un documental demasiado especializado en donde, pues bueno, la única participación pobre que yo veo, pues es la participación de John Ackerman. Yo creo que John Ackerman no estuvo a la altura, ¿no? De un documental de ese tamaño, con ese nivel de especialización. Este, pues bueno, pues el personaje, pues incluso pues vive en el extranjero, este, y pues bueno, ¿no? Pues es una persona que nació, creció y vive y posiblemente también va a morir en en el privilegio, ¿no? Pero de ahí en fuera todo, la producción, la forma en la que se almacenó la información y cómo se va exponiendo la evidencia, me parece algo grandioso. Muy buen trabajo de Damián y que posteriormente en una entrevista con el diputado Miguel Torruco, pues fortalecen todavía más la conclusión respecto al documental. ¿Por qué hago referencia al documental? Porque también Alcázar no solamente es un actor, pues también es un activista, es un activista político, social, muy importante en nuestro movimiento, y que no solamente él, también hay muchos otros que apoyan a Claudia, que estamos con Claudia. ¿Por qué Claudia? Pues también así como lo dijo Damián, Claudia es una intelectual, es una científico que ha tenido mucha experiencia, que además ahorita está gobernando de la mejor manera la Ciudad de México, la tiene muy a la vanguardia y yo en lo personal considero que definitivamente Claudia es quien puede darle continuidad de una manera legítima al proceso de transformación en nuestro país. Entonces, entre muchos otros personajes que se encuentran dentro del movimiento y que apoyan a la doctora Claudia, pues obviamente eh, también se encuentran muchos servidores públicos o altos funcionarios. Así también está Andrea Chávez, Abraham Mendieta, Antonio Atolini, eh, bueno, por lo menos, ¿no? Los de mi generación, pues sí, definitivamente, pues sí están muy expectantes a que la compañera Claudia pues sea quien sea el relevo del presidente de la República. Es súper importante, ¿por qué? Porque ya estamos a la vuelta de la esquina de algo trascendental que pensamos que no solamente va a continuar la revolución de las conciencias, sino que va a ser una revolución sobre otra revolución, porque México nunca ha tenido una presidenta, nunca ha tenido un presidente mujer. Y eso sería algo sumamente revolucionario en nuestro país. Definitivamente, por ejemplo, la señora Lili Telles, ¿no? Que quiere ser presidenta, pues también es mujer, pero a eso es a lo que nos referimos con historia. O sea, ¿cuál es la historia del gobierno de derecha en México y cuál es el gobierno de izquierda en México? ¿Cuáles han sido los acontecimientos, las transformaciones, los aportes y los avances que han tenido ambos prospectos? Uno es un modelo y el otro es la continuidad de la historia. ¿Cómo nos ha ido con el modelo financiero de la derecha? Pues es muy sencillo, no está muy lejos. Tenemos que recordar el sexenio de Peña Nieto, así como también el de Calderón, el de Fox, el de Cedillo, el de Salinas y muchos otros. O sea, nos podemos ir hasta Porfirio, ¿no? Nos podemos ir hasta la invasión de España. O sea,
no tenemos realmente como que hacer un ejercicio de memoria tan profundo para hacer una comparativa tan simple como esto. O sea, realmente tenemos al alcance inmediato, ¿no? O sea, en la memoria inmediata lo que ha pasado en los gobiernos de derecha. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los gobiernos de izquierda? Bueno, pues muchas cosas de ese trayecto, pues sí, definitivamente mucho se desconoce. Porque precisamente el modelo financiero lo que está buscando es hacer negocios, no continuar con la historia. Por eso fue una violación a la historia y a la soberanía del país el que hayan cambiado los libros de historia, los libros de texto de historia en la etapa primaria de la educación, de la academia, ¿no? De los libros de primaria, de secundaria, de preparatoria, en donde, o sea, eliminaron a muchos héroes de la nación, a muchas personas que consolidaron la revolución, que consolidaron la independencia o la reforma. Eh, Ahorita, ¿no? Que incluso están intentando los medios de comunicación, pues no mostrar absolutamente nada de lo que está haciendo el presidente y mucho menos de todas las personas que pues participan dentro del movimiento. Esto es también de cierta manera historia, el que estén borrando historia, pues ahora hace mella, ¿no? Dentro de las nuevas páginas que se van a escribir en la historia actual. Entonces, pues, ¿por qué Claudia? Pues Claudia es una dirigente social y política que no solamente siempre ha caminado con el presidente López Obrador, sino que también ha tenido sus aportaciones importantes dentro del medio intelectual, científico, y ahora, ¿no? Con su gobierno que está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, pues porque Claudia, pues es muy simple realmente la matemática política, el cálculo político, también los efectos sociales, pero sobre todo los resultados dentro del gobierno, ¿no? Para saber de qué se trata. Respetando a todos los compañeros que están aspirando también a ser candidatos a la presidencia de la República, pero muy bien sabemos todos cuáles son las circunstancias, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros principios estatutarios, qué es lo que buscamos dentro de la ideología, pero sobre todo, ¿no? Por el bien del país y de la gente. Entonces, pues bueno, voy a ir agregando, ¿no? Ya terminando el video se los comento, ¿no? Que lo vamos a descargar, lo vamos a editar para ir agregando también información, que le dé sustento, ¿no? A todo lo que estoy planteando, donde, pues bueno, mostraremos diferentes evidencias respecto a esto. Ahora, yo lo que quería tocar en el segundo tema, que es de el INE, que yo le llamo el INE de Edmundo Jacobo. Muchos creen que Lorenzo Córdoba es el cerebro de la organización y no es cierto. Eso es algo que la gente no le ha quedado claro realmente, el por qué Lorenzo Córdoba está al frente del INE, que no está al frente realmente del INE. El que es el director del INE actualmente, pues es Edmundo Jacobo. ¿Recuerdas el audio que se dio a conocer en 2015 en donde Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, se burla de la forma de hablar de las comunidades indígenas? Le faltó decir, yo, gran jefe Toro Centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón. Su interlocutor en aquella llamada era Edmundo Jacobo Molina, quien funge desde 2008 como secretario ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral. Al transformarse el IFE en INE, Edmundo Jacobo fue designado el 11 de febrero de 2014 para ocupar nuevamente el mismo cargo, y el 6 de febrero de 2020, a propuesta de Lorenzo Córdoba, se acordó designarlo una vez más como titular de la Secretaría Ejecutiva por un periodo de 6 años, por lo que concluiría con su encargo hasta 2026. Sin embargo, la reforma electoral a leyes secundarias del presidente López Obrador, a lo que se conoce como el Plan B, que realiza cambios estructurales en el INE, plantea su destitución una vez que el decreto sea aprobado y publicado. ¿Lo sabías? ¿Qué opinión te merece Edmundo Jacobo Molina? Y la relación entre Edmundo, Jacobo y Lorenzo Córdoba, pues es muy apegada. Lorenzo Córdoba
le tiene un tipo de admiración o respeto a Edmundo. Y Lorenzo Córdoba es el que se ha estado encargando de que Edmundo continúe en la dirección del INE. Incluso, por acá tengo el dato. Mira. Y aquí también se los voy a poner la evidencia. Pero cuando en el 2014, que fue que el IFE se convierte en INE, es cuando Edmundo Jacobo pues se adhiere a la institución. Del 2000, y esa fue para que en el 2014 se quedara hasta el 2020. Que después Córdoba postula nuevamente a Edmundo Jacobo para que se quede otros 6 años, o sea, hasta el 2026. Porque si Edmundo Jacobo, que es el presidente del INE, es el director del INE, si él se queda, pues se queda Lorenzo. Entonces, o sea, el INE no está cooptado por Lorenzo Córdoba ni por Ciro Murayama. Ellos son peones. El mero jefe del INE, pues es Edmundo Jacobo, quien está desde el 2014. O sea, estamos hablando del órgano electoral que se encarga de la democracia, que se encarga de esos dos principios básicos políticos históricos del país, que primero es el de Juárez y después es el de Madero. Que el de Juárez pues habla, ¿no?, de la no reelección, y y Madero pues es un gran demócrata, fue un gran demócrata. Entonces el INE promueve a un tipo que no apoya para nada ni la democracia ni el sufragio efectivo, porque se robaron la presidencia en 2006, acuérdense de Ceballos cuando se sube a la tribuna y exige, ¿no?, que se quemen las boletas electorales. Eso fue en el 2006, y después llega la tiranía de Edmundo Jacobo. Pero para que se quede, o sea, 2014, estamos en ya 2023. Para 2020 son 6 y 3, son 9 años. Edmundo Jacobo, fíjense, Edmundo Jacobo lleva 9 años en la dirección del INE. Es decir, no es Lorenzo Córdoba, no es Ciro Murayama, pues claro, pues por supuesto que son antipatriotas, ¿no? Son pagados hasta por su jefe, señor Claudio X, que recibe dinero de la embajada de Estados Unidos. Pues Edmundo Jacobo es el que está realmente al frente del INE. Él es el verdadero problema. ¿Y cuál es el problema ahorita que se les está presentando a estos antidemócratas? Pues que el plan B promueve la destitución de Edmundo Jacobo. Lorenzo Córdoba se va a quedar hasta que termine su periodo, que ya falta poquito. Pero Edmundo Jacobo, que ya Lorenzo Córdoba había garantizado que se quedara hasta el 2026, pues ahora lo vamos a poder remover en cuanto entre en vigor de forma absoluta el plan B, la reforma electoral del presidente. Este es un dato importante porque mucha gente se está distrayendo con Lorenzo Córdoba y con Ciro. Sí, es importante lo que están haciendo estos personajes y sí hay que exponerlos, sí, desde luego, pero hay que tener bien claro quiénes son los jefes, quiénes son los que están ahí realmente, quiénes son los que están ahí realmente, o quién es el que está a cargo
de la institución, de la desinstitución, de la falsa institución democrática, pues Edmundo Jacobo. Es muy simple. Ese señor es el verdadero responsable de que el INE sea una institución corrupta. Entonces, este problema lo tenemos desde el nacimiento, desde el surgimiento del INE. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que remover? Analizar de manera profunda en nuestro sistema electoral, pues todo lo que tiene que ver con Edmundo Jacobo. Todo lo que tiene que ver con Edmundo es contrario a la democracia en México. Y eso es lo que se tiene que analizar y se debe de extender y profundizar para que tengamos ya en el inconsciente colectivo de la nación cómo son, cómo piensan, cómo sienten, cómo viven, cómo hablan, cómo se expresan todos estos psicópatas de la industria financiera y que se introducen a las instituciones del gobierno para lucrar con el dinero del pueblo y para entregar los bienes de la nación a los extranjeros. Entonces, pues, sí, definitivamente, Lorenzo Córdoba es un problema, sí, claro, pero él se va terminando ahora su periodo. Edmundo Jacobo es el verdadero problema del INE. Y eso, sí lo saben, pero no de una manera tan puntual. Ahora, quiero pasar al tema de los influencers, que hay un grupo de influencers, ahorita también voy a poner aquí algo, bueno, ya en el contenido editado, pues algunos influencers, bueno, los que yo considero que son buenos influencers, que realmente cumplen con la expectativa, ¿no? De ser influencers, que están haciendo un trabajo muy bueno, que no solamente es como que tienen una cuenta en Facebook, abren una página y suben algún videíto o comentan algo, cosas. No, son personas que realmente están trabajando duro porque están invirtiendo en un espacio, están invirtiendo en un foro, en equipo de audio, de video, que le pagan un editor, que ellos hacen una investigación, o sea que realmente hay esfuerzo no solamente intelectual o pasional, político, sino que también incluso hay una inversión económica que ellos hacen de manera independiente y que no reciben dinero del gobierno, que no reciben dinero de ningún medio de comunicación, que no reciben dinero de ningún alto funcionario o representante popular político, pero que aún así, a través de sus medios, de su trabajo fuera de la política, fuera del gobierno y de todo, de su trabajo independiente, que muchos no han iniciado a lo mejor trabajando en un centro comercial, practicando algún oficio, vendiendo algo, lo que sea, van generando recursos hasta que pueden en algún punto formalizar un sitio en donde empezar a hacer su contenido y que realmente son muy profesionales. Van a los lugares a donde tienen que ir para investigar, preguntan, documentan, graban, hacen de todo. O sea, no están en la comodidad de sus casas, solo compartiendo lo que todo el mundo dice, generando opinión que en muchas ocasiones está muy distorsionada y subiendo fotos de sus platos de comida o de dónde van, de sus restaurantes o sus amigos o sus viajes de borracheras, ¿no? O sea, no están haciendo eso. Están trabajando de manera real y legítima, o sea, se están esforzando mucho y esos son los que yo pienso que hay que apoyar porque ellos, la manera en la que van generando economía o recursos, pues es a través de las plataformas digitales, porque ya hicieron una inversión, porque ya se sacrificaron, porque están haciendo un trabajo serio. Entonces yo pienso que esos son los influencers que hay que apoyar y que aquí voy a poner así algunos.
que espero no me censuren porque voy a poner algunos fragmentos de su contenido, pues precisamente para hacer referencia sobre ellos, para que los sigan, para que los apoyen, le comenten, lo compartan y estas personas prosperen, ¿no? En ese sueño que tienen, ¿no? De convertirse en influencers digitales por las buenas causas. Nadie tiene la diplomacia para salir en una conferencia de prensa y negarse a la censura a Trump. ¿Cuántos lo hicieron en el mundo? Dime cuántos presidentes en el mundo salieron a decir, hermano, ¿estás censurando a un colega? ¿Por qué lo estás censurando? Fue de los pocos presidentes en el mundo que tuvieron, no los huevos, la diplomacia para hacer. ¿Y sabes qué es lo más genial de este señor? Que lo hace sin meterse en problemas. Porque es un auténtico diplomático. La cumbre de las Américas. ¿Qué otro diplomático del mundo va a poder tratar de ser un punto medio entre dos puntos de pelea? Él está tratando de ser un mediador. Él está diciendo, unámonos como Américas. ¿Por qué no se le convoca a esos si también son de América? Tiene cosas buenas. No hay diplomáticos que tengan, creo que, pues esa lealtad a lo que piensan como él lo tiene. Y Ebrard, si continúa el proyecto, tiene ojalá, competencias diplomáticas más avanzadas. Ojalá lo mande Marcelo Ebrard. Hay unos influencers muy, muy interesantes que son los que voy a mostrar aquí, que me gustó muchísimo el comentario de uno de ellos, en donde reconoce la acción de López Obrador respecto a la censura que tuvo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Que él, a pesar de las diferencias, a pesar de los insultos y a pesar de muchas cosas que hizo el presidente Trump, López Obrador aún así se manifestó en contra de Twitter y de Facebook porque lo censuraron. Y este influencer hace una buena analogía al respecto, además de que reconoce el trabajo diplomático de López Obrador. Y él considera que a partir de todo este tipo de acciones, pues es como López Obrador obtiene el segundo lugar como el mejor mandatario del mundo. Y eso es algo digno de compartir. También hace referencia a su trabajo diplomático respecto a la Cumbre de las Américas, en donde hace el llamado de que todos los pueblos latinoamericanos se unan por el bien de nuestros pueblos, por el desarrollo del continente y por hacer una digna, dura confrontación económica y tecnológica hacia Asia, hacia el continente asiático o China, ¿no? Taiwán, que ahorita con que las empresas chinas que estaban en Estados Unidos se están mudando a México, son un poquito más de 190 más o menos, no recuerdo muy bien, pero un poquito más de 190 empresas chinas que estaban en Estados Unidos y que se están mudando a México. Con eso nada más de entrada, México se convierte en la primera potencia industrial en América Latina. Pero hay más buenas noticias al respecto al sentido empresarial, porque hay muy buenos empresarios, no todos son malos, no todos están queriendo sobreexplotar la materia prima del mundo, no todos están queriéndose meter en el gobierno, no todos quieren hacer apología de Gramsci, no todos quieren hacer apología de Maquiavelo, no. Hay buenos empresarios y que yo considero que la llegada de esas empresas pues va a ser un realce económico, tecnológico, industrial y también cultural de México muy importante gracias a la llegada de esas empresas extranjeras como las son las chinas y las estadounidenses, que más adelante voy a hablar de eso. Entonces, sí, definitivamente es súper importante eso, que tengamos bien claro que estos influencers que están haciendo un buen trabajo, que se están esforzando, que están invirtiendo, que están haciendo una buena metodología de investigación con fundamento y con evidencia, pues hay que apoyarlos para que puedan seguir creciendo en sus redes y puedan obtener ese apoyo económico de las plataformas digitales. El otro punto que yo quiero retomar es cómo Felipe Calderón, y que también aquí voy a agregar esa información,
las diferencias entre la aceptación de Felipe Calderón que tuvo en Estados Unidos con el pueblo mexicano y la aceptación que tuvo Enrique Peña Nieto también en Estados Unidos respecto a la población mexicana y la aceptación que tiene López Obrador con la población. Felipe Calderón en Estados Unidos. ¡Asesino! 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 ¡Corrupto, borracho! ¡Borracho! ¡Y tú, la piscona! ¡Asesino! ¡No te da vergüenza! ¡Te debería de dar vergüenza, cabrón! ¡Asesino! ¡Vendiendo el país! ¡Asesino! 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 ¡Calderón! Peña Nieto en Estados Unidos. ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. Que esto es muy importante, muy importante, porque el comandante Iberdrola, ahorita que pues ya se fue a su verdadero pueblo, a su país, ya pidió su nacionalidad iberdrolera, ¿no? Española, que yo apenas decía, ¿no? Que sea como sea, el proceso de García Luna va a continuar y tarde o temprano Felipe Calderón va a tener que comparecer ante Estados Unidos porque no lo están acusando por su nacionalidad mexicana, lo están acusando por nexos con el narcotráfico, que por eso su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos por narcotraficante, por ladrón, por corrupto y por asesino. Por eso está allá. Y que no están acusando a Felipe Calderón por ser mexicano, lo están acusando por narcotraficante, por asesino. Y eso no tiene fronteras, eso no tiene nacionalidad. Aunque le den la nacionalidad española, va a tener que comparecer. Porque el que comparece es el expresidente que asesinó, que saqueó y que inundó las calles de México con drogas provenientes de Estados Unidos, de Colombia y de algunos países europeos. Entonces, así le den una nacionalidad en otro país, así le den una visa dorada, así le den lo que le den, él va a tener que comparecer ante Estados Unidos. Esa es la realidad. Porque se hacen ideas locas los expresidentes que piensan que porque les den una nacionalidad o les den una visa o porque el gobierno, ese gobierno que los adopta, que no los adopta en realidad, de ahí son ideológicamente y ahorita ya nacionalmente, que no vayan a dar su extradición. Yo creo que es muy ingenuo, muy ingenuo pensar que un país imperialista como España, que pues lejos de tener un gobierno, ya ni corona tienen, lo único que tienen es una empresa que controla todo el gobierno español, pues es Iberdrola. Entonces, que una empresa puede evitar la extradición de un narcotraficante tan relevante para los intereses de Estados Unidos y de México, yo creo que no, hay que ser muy ingenuo para pensar que eso es posible. O sea, ahorita lo que está pasando en el Perú es bueno, sí, Fox se moderó un poquito más, ¿no? Pero acuérdense que casi nos causan un problema diplomático con Cuba. Pues por ahí va el asunto, ¿no? Aquí los conservadores son un poquito más tontos y más cobardes, que no se atrevieron a ciertas cosas. Y eso hay que agradecerlo, hay que agradecer su cobardía porque gracias a eso no perdimos lazos diplomáticos importantes con países hermanos de Latinoamérica. Pero definitivamente si buscan llegar a eso, ¿no? Con lo que pasó en el Perú, ya andaban promoviendo también la destitución de López Obrador en México. Pues, imposible. ¿Cómo es que pudieron lograr la destitución de
de Castillo en el Perú? Pues porque tienen la mayoría del Congreso, los conservadores. Es la realidad. Por eso pudieron destituirlo. Por eso Andrés Manuel hace poco decía, pues es que un presidente debe tener el apoyo del Congreso, pero no lo van a poder obtener queriendo así nada más como que convencer, porque el conservadurismo es muy cerrado, es muy ignorante. ¿Qué tienen que hacer? Pues su partido, o sea, que tienen que trabajar duro, cercanos al pueblo para que voten y tomen el Congreso. De esa manera es como un presidente puede actuar. Pero pues pasó completamente lo contrario en el Perú. Entonces, respecto a esa aprobación que tiene López Obrador en el extranjero, es decir, en Estados Unidos, en comparativa con Calderón, en comparativa con Peña Nieto, pues ahorita en la edición voy a agregar esa comparativa para que se ilustre de una manera más gráfica las gigantescas diferencias que hay entre los despresidentes y el mejor presidente de México. También, ahorita con el asunto del mundial, ¿no? Muy polémico, ¿no? Que pues bueno, en lo personal, ya lo había dicho, yo no apoyo al equipo argentino, no porque sea un equipo latinoamericano significa que tiene la simpatía de todo el pueblo latino. Efectivamente no. O sea, los problemas de racismo en Argentina son muy serios, muy serios. Es algo que se tiene que resolver, es algo que se tiene que discutir, es algo que se debe de confrontar, porque si lo hacemos aquí en México, se está llevando a cabo también en El Salvador, se está llevando a cabo también en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba. Todos los países hermanos de América Latina están trabajando muy duro para erradicar el racismo y no se está haciendo nada en Argentina. Pero lo mejor de todo esto es que la gran mayoría del pueblo argentino no solamente está consciente de eso y que sabe que está mal, sino que también son obradoristas. Porque Vicente Guerrero, ¿cuáles eran los orígenes de Vicente Guerrero? ¿Cuáles eran los orígenes de Salvador Allende? Son héroes patrios de México. ¿Y cuáles eran sus orígenes? Esa es una perspectiva latinoamericana. Es un espíritu latino. No de ese patriotismo ciego, donde no, o sea, a mí no me importa si una persona hace bien o hace mal. Si no es de mi país, no lo apoyo. No es eso. Es un espíritu latino. ¿Cuál es el espíritu latino? En que así como incluso los mismos españoles se adjudicaron, o sea, se abrazaron mucho sobre la literatura de Octavio Paz o de Carlos Monsiváis, que ya no se ve la filosofía desde la concepción patriótica, sino que se ve la filosofía por el arte de la literatura, que es más general, que no tiene que ver con fronteras. Pues lo mismo está sucediendo en Argentina. Y eso es algo que yo quiero aquí mostrar. Cómo los argentinos apoyan directamente al presidente López Obrador. A López Obrador lo que le habrá costado ganar un voto no es lo mismo que para los de enfrente que compran votos a mansalva y regalan dólares para ir a votar. Por eso tiene un mérito muy grande. Ahora hay que ver cómo se las arregla con Chirolita, ¿no? Sí, con Trump, dice usted. Sí, la sensación que uno tiene, Diego,
es que los gobiernos neoliberales hacen un desastre con la vida de la gente, al cabo de lo cual tiene que aparecer alguien progresista con otra sensibilidad para ver si arregla ese fato. Es que López Obrador ahora tiene que arreglar todo lo que desarreglaron. Es muy difícil. Algunos me preguntan por qué admiro al gran López Obrador. Lo admiro porque es solidario, humilde, inteligente, trabajador, una persona muy honesta. Cualidades que tristemente muchas veces en el mundo de la política no se vive. Pero bueno, para que quede más que claro, ¿por qué admiro a López Obrador? Te lo explico en esto. Estamos destinando como 300 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores. Y con el aumento que viene del 15% a partir de enero, van a ser como 375 mil millones. Y con el aumento que viene en enero del 24, como 450 mil millones de pesos para 12 millones de adultos mayores. Así como el pueblo peruano, porque ya hay varios países que ya se pronunciaron en contra de lo que sucedió en el Perú, pero ¿quién fue el primero y quiénes se están manteniendo firme y que hablan las mañaneras sobre eso y que boletinaron a nuestro embajador? O sea, México siempre ha sido así, siempre, con excepción de los ridículos que hacía Fox, ¿no? Acuérdense del come si te vas que le dijo a Castro, que casi nos provoca un problema serio diplomático con Cuba, un pueblo hermano histórico, con acuerdos diplomáticos entre países históricos, importantísimos, no solamente para nuestros países, pues es un legado para la humanidad, es un tratado impresionante. Entonces, yo sí quiero mostrar ese apoyo que tienen los argentinos hacia el presidente de México, que ahorita lo voy a agregar a la edición, ¿no? También quiero hablar, ¿no? Esto ya se ha hablado, ¿no? Ya se ha hablado, pero es que yo me encontré ahí algunos mensajes, porque me mandan algunos mensajitos en donde me mandan, ¿no?, sus videos, sus fotos, ¿no?, sus artículos, que la gran mayoría buenísimos, ¿no? O sea, que hay mucho talento realmente con los referentes. Hay que ayudar a esos referentes a que crezcan sus páginas, sus contenidos, ¿no?, que se viralicen, porque de verdad hacen un trabajo extraordinario. Y ahorita yo quiero mostrar eso, ¿no? Que ya se habló mucho de este punto, pero es para ayudar, ¿no?, a estos nuevos influencers que son muy buenos, ¿no?, que están haciendo muy buen contenido y que hablan precisamente de que al presidente de México ya no lo cuidan 11,000 militares, sino que ya lo cuidan 31 millones de mexicanos, 31 millones de personas del pueblo que cuidan al presidente. Ya no son los militares, ya no son, ahora ya son más, porque pues eran 11,000 elementos los que cuidaban al presidente de México antes. Ahora son más, ahora son 30 millones, pero de civiles que apoyan y cuidan al presidente de México. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, más que nada esto lo toco porque sí quiero promover ese trabajo grandioso que están haciendo esos nuevos referentes.
También quiero agregar pues algunas evidencias, también es de contenido que me han enviado para promoverlo, y que hacen referencia, ¿no?, sobre por qué AMLO es un peligro para México. ¿A qué se referían con esa consigna? ¿Por qué México estaba en peligro si terminaba en las manos de López Obrador y de su equipo? O sea, ¿cuáles son las verdaderas causas por el cual estas personas comenzaron a hacer un panfleto en contra del presidente López Obrador antes, desde el 2006, ¿no?, en donde se le escuchó a Felipe Calderón decir que Andrés Manuel solo iba a ahuyentar la inversión extranjera y que iba a ser un Chávez y que México iba a ser un Venezuela. O sea, serio y muy grave lo que estos personajes hicieron en contra de López Obrador. Y luego se van sumando otros elementos también de la derecha a peligro para México. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce with a vengeance in the early 21st century. Imaginen soportar a un porro loco, engreído, fatuo. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana. Entonces, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto. Y que hoy vemos que la inversión extranjera directa en México es la más importante en la historia del país y que definitivamente, lejos de ahuyentar a la inversión extranjera, ahuyentó a los empresarios de mentalidad de tiburón que venían a saquear al país. A esos son a los que ahuyentó López Obrador, pero al contrario, más de 190 empresas chinas que estaban instaladas en Estados Unidos hoy se están mudando a México. Y ahorita voy a hablar de Tesla, que voy a mostrar la evidencia de la llamada que tuvo Elon Musk con el canciller Marcelo Ebrard para que 120 o 125 empresas de México se asocien con Tesla, para que México se vuelva, si no la primera, la segunda sede más importante de la empresa de Elon Musk en el mundo. Es decir, no solamente la inversión directa extranjera de China que se muda de Estados Unidos a México va a convertir a México en la potencia industrial más importante de América Latina, sino también va a ser sede de la empresa Tesla, y que Elon Musk está interesadísimo en operar en el estado de Puebla. O sea, eso es grandioso, o sea, ¿en dónde está la evidencia, o en dónde está ese argumento o sustento de que López Obrador sería un peligro para México? Yo no veo nada de eso. Ni veo a un Venezuela, que Venezuela no está así por Maduro. No hay alimentos en Venezuela por los bloqueos económicos de Estados Unidos a Venezuela, perdón. ¿Por qué? Porque es un país que se rebeló ante la hegemonía yanqui, así como los cubanos que se rebelaron
y que hicieron retroceder al ejército estadounidense cuando intentaron invadir la bahía de Cochinos y que les provocó una vergüenza internacional porque ya estaban sus aliados rusos en las fronteras de Estados Unidos sin que se enteraran. Esa es la realidad. Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales en el mundo. Maduro, pues, como cualquier otro gobernante, unas cosas bien, otras cosas mal, es un ser humano, pero es un buen dirigente. Entonces, o sea, ya que se quite de la cabeza eso de las comparativas con Venezuela, o con Nicaragua, o con Cuba, porque son países extraordinarios. Si no ha crecido Cuba, es por lo mismo. Es exactamente por lo mismo, por las sanciones de Estados Unidos, que no dejan entrar productos del extranjero a su país por las sanciones o los aranceles, que son los incrementos de impuestos a ciertos productos que entran al país, que ya lejos de la ganancia del país deja de ser rentable y ya mejor no lo compran porque ya es muy caro. Por eso hay escasez de productos. Por eso si van a Cuba y caminan por las calles de Cuba, es como si retrocedieran el tiempo y estuvieran en los 70s, en los 80s. Pues porque no ha llegado inversión, porque no ha llegado producto. Pero es porque están sancionados. O sea, esa idea de que no funciona Venezuela, no funciona Cuba porque son comunistas o socialistas, pues no es cierto, es falso. Son por las sanciones estadounidenses. ¿Por qué están en contra de Nicaragua? Pues Nicaragua es el primer país latinoamericano que se atrevió a sacar a todos los sacerdotes y las iglesias católicas de su país. Ellos dijeron, nosotros sí tenemos memoria, a nosotros no se nos olvida la invasión, el saqueo, las matanzas, las violaciones. ¿Y qué hicieron? Pues los desterraron. Y es respetable, pues es un país libre y soberano, ellos pueden decidir lo que quieran. Y dicen que nosotros somos radicales. Somos radicales porque nos gusta arrancar el problema de raíz, pero aplica la diplomacia. Es de lo que hablan estos influencers, por eso los estoy recomendando, porque están hablando de la diplomacia de López Obrador a detalle, y eso es lo que me gusta. Es un buen trabajo que hay que promover. Entonces, también voy a mostrar unas comparativas. Antes de las comparativas. Antes de las comparativas, lo que me gustaría es también expresar por qué los expresidentes de México están huyendo, o están huyendo realmente, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Felipe Calderón y Peña Nieto acaban de pedir la nacionalidad española. En semanas recientes, los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón obtuvieron permisos especiales de residencia en España. El primero en obtenerla fue Enrique Peña Nieto, luego de que compró un inmueble con un valor de cerca de €500,000. Obtuvo la llamada visa dorada. Salinas de Gortari recibió del gobierno ibérico la nacionalidad por su ascendencia sefardí. En tanto, por su parte, Calderón obtuvo una residencia de trabajo gracias a un empleo que le ofreció el jefe del exgobierno español, José María Aznar, apadrinado por José María Aznar. Se les entregaron visas doradas, les llaman, no sé.
vistas doradas. Me recordó a una frase de un niño, ¿no? Es una película, ¿no? Que dice el niño: es que a mí no me gusta ninguna clase de gobierno. Dice, ¿por qué? Todas las clases de gobierno son opresoras del pueblo. Dice, porque nadie puede ir a donde quiera de manera libre. Entonces le contestan, no, sí, pues tú puedes ir al país que tú quieras, pero le responde, pero con pasaporte. Sí, pero tú puedes ir, sí, pero con pasaporte. Si yo no tengo un pasaporte, yo no puedo ir. Entonces, ¿de qué libertad? A lo que se hace referencia a ese niño, pues como un niño de 10, 11 años, ¿no? Que dice, ¿de qué clase de libertad hablan? Si en cada frontera se violan los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, de libre tránsito, pues si a fuerza necesitamos un pasaporte para pasar. Bueno, es una perspectiva muy buena, ¿no? La de esta película. Pero, también quiero mostrar aquí algunos videos que me mandaron respecto precisamente a los expresidentes que están buscando que los nacionalicen en España, que piensan que eso los va a salvar de la justicia. Lo que no saben es que en México la justicia está representada por un águila, porque el águila, haya nacido en México, haya nacido en cualquier lado, con el poder de sus alas puede cruzar fronteras. Por eso la justicia no tiene fronteras. Y es de lo que no se ha dado cuenta Felipe Calderón y Peña Nieto. No les ha caído el 20. El mismo presidente, no, que allá son reyes todavía en España, el mismo rey de España ya no quiere Iberdrola. Ahorita los de la Unión Europea ya se están quejando de las políticas financieras y de las sanciones de Estados Unidos hacia Rusia, en donde se han dado cuenta que los únicos que se benefician económicamente por las sanciones pues es Estados Unidos y Ucrania. Putin. Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional, cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones, y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico, pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y por supuesto si se garantiza la seguridad de las rutas. En África saben qué es Rusia, dónde está Rusia y conocen el papel que desempeñó Rusia en la liberación del colonialismo. Prácticamente no hay país africano que no haya recibido en su momento nuestro apoyo político, informativo, económico y a veces incluso militar. Tenemos relaciones amistosas muy estables y muy buenas con los países africanos y continúan. Si estas personas de las que hablas supieran dónde está África y en qué condiciones se encuentran sus pueblos, no habrían impedido la entrega de alimentos y fertilizantes rusos al continente africano, de los que dependen en última instancia las cosechas de los países africanos, y salvar a cientos de miles de personas de la inanición. Hoy, las propias autoridades de la Unión Europea dicen que la política de su principal socio, Estados Unidos, directamente conduce a la desindustrialización de Europa. Incluso están tratando de presentar algunas quejas sobre esto a su dueño americano.
A veces en sus declaraciones se notan palabras de resentimiento diciendo ¿por qué nos haces esto? Así que me gustaría preguntarles, ¿qué era lo que esperaban? ¿Qué esperaban de aquellos que se limpian los pies con ustedes? Después de los primeros 9 meses del año 2022, el suministro de los principales productos de Rusia y países de la Unión Europea crecieron 1.5 veces. El total de exportaciones rusas aumentó en un 42%, mientras que el superávit comercial aumentó a nuestro favor en 2,3 veces, a 138.000 millones de dólares. En esencia, la Unión Europea continúa consumiendo nuestros bienes y servicios, mientras retiene los flujos inversos. Y otro país, no me acuerdo cuál. Entonces, ahorita el presidente Putin pues ya hizo una alianza con los Emiratos Árabes. Y es que antes de que la economía comenzara a funcionar por el dólar, es decir, antes de que el dólar, se fundamentara por el petróleo, pues era el oro. Pero Estados Unidos aprieta el botón de impresión de dólares a lo loco, empezaron a imprimir dólares y se les olvida que la economía de un país funciona a través de cuánto tienes de reservas de oro, de cobre, de plata, de petróleo, y eso tiene que tener un balance con la cantidad de dólares, de pesos, de monedas que tengas. Pero si tú presionas el botón de impresión de dólares y se imprimen más de lo que hay en las reservas, pues ese papel moneda no tiene valor, no hay manera de fundamentar. Es por eso que surge toda esa explosión financiera. Porque intentaron fundamentar el dólar, como ya no tenían reservas, a través de los bonos de las empresas, de las finanzas. Las finanzas solo son para sostener al dólar. Y si se sostiene el dólar, ¿cuál es el país que se beneficia? ¿Quién es el dueño del dólar? Pues Estados Unidos. No les importa ni Francia, ni España, ni Italia, ni la India, ni China, ni México, ni Perú, nada. El dólar es de Estados Unidos. Y el modelo financiero está para defender y sustentar al dólar. Entonces, realmente nuestros expresidentes están tomando una buena decisión de irse a un país en donde su sistema gubernamental, político, económico, financiero no funciona. ¿Realmente tendrán el poder para decirle no a la hegemonía del mundo en una extradición? Hay que ser muy ingenuo, muy ingenuo para pensar que alguien se va a estar poniendo la soga al cuello por una persona que no lo quiere ni en su casa. Ya pidió su nacionalidad Felipe Calderón a España y ya dejó a la Margarinflas acá en México. Yo que se la lleve, ¿no? Ya ni se soportan entre ellos, mejor cada quien a su país. También hay otro punto que me interesaría hablar mucho, y estos son palabras del presidente ruso Vladimir Putin, que excelente la analogía del presidente, de verdad que hace precisamente una crítica a los modelos, que él ya engloba todo el concepto de modelo. Todo el modelo, todos los que son modelos, dice que son contrarios a la historia, que lo que buscan es desaparecer la historia. Ahorita les voy a poner el discurso muy bueno del presidente Putin. Los intentos de varios estados de reescribir y redefinir la historia mundial se vuelven más y más agresivos.
y por lo general tienen un objetivo obvio con respecto a nuestra sociedad. Como mínimo, desunir, privarnos de pautas y en última instancia debilitar a Rusia e influenciar en su soberanía. De hecho, socavar la soberanía. En muchos aspectos, es de estos mitos que la desestabilización de los estados y de sus pueblos empieza. Tal escenario, como lo vemos, ha sido implementado en algunos países, incluyendo a Ucrania, y en varios otros estados. Los modelos son malos en general, pero especialmente malos en la historia. Algo similar está ocurriendo ahora en algunos países de Occidente, donde mucho está determinado por la actual coyuntura liberal radical. Para complacerla, los acontecimientos históricos clave se presentan de forma completamente distorsionada e invertida, y se suprime la verdad. Esta actitud deliberadamente pervertida hacia la historia, un tratamiento libre de la misma, distorsiona la conciencia de las personas, erosiona los valores y socava los fundamentos de la vida. Se sabe que cuando alguien quiere privar a un país de su soberanía y convertir a sus ciudadanos en vasallos, el primer paso es cambiar la historia de ese país, privar a las personas de sus raíces, condenarlas al olvido. Sabemos que, desgraciadamente, esos planteamientos funcionan y provocan tragedias para la población. Parece un estadista brillante, además de que, pues bueno, viene de esa corriente de Lenin. Nosotros somos seguidores de Lenin, que son de los fundadores de la izquierda clásica. Ahorita ya es una izquierda contemporánea, ya es una izquierda evolucionada, pacifista, pero los orígenes de esta izquierda, que es la izquierda clásica, pues viene de Lenin, porque hay una preclásica todavía. Todavía hay una preclásica en donde hay mentes más brillantes, desde mi parecer, que Lenin, que Marx y que muchos otros dirigentes de izquierda, ¿no? Humanistas, colectivos. Pero Putin hace una crítica interesantísima a los modelos que se quieren implementar como formas de gobierno. Porque Putin a lo que hace referencia es que las formas de los gobiernos tienen que venir de la historia. Eso es lo que tiene que venir el gobierno. Pero los modelos, que ya hablamos ahorita de eso, los modelos pues son modelos financieros, modelos económicos. Financieros, no económicos, financieros, modelos financieros que se instalan como gobierno, y que una de sus principales consignas es desaparecer, desmantelar la historia, porque lo que quieren es enajenar a la gente, es convencerla, es atraparla y que olviden sus orígenes y sus tradiciones. Esos son los modelos financieros, pero ahorita también vamos a escuchar las palabras de Putin. También hay otro tema. Los poblanos garantizan la soberanía de la nación entera. ¿Por qué Francia quiso invadir México en 1861? México estaba al borde de la bancarrota. Esto obligó al presidente a declarar al país incapaz de pagar la cuantiosa deuda que tenía con España, Gran Bretaña y Francia. Obviamente los europeos no estaban felices de escuchar esto y se reunieron en Londres para acordar enviar tropas a México para recuperar su dinero de una forma u otra. España y Gran Bretaña pudieron llegar a un acuerdo de paz, pero Francia decidió hacerle la guerra a México con el objetivo de hacerlo parte de su imperio. Francia atacó con 8,000 soldados, México con solo 4,000 soldados y mal equipados, dirigidos por el general Ignacio Zaragoza. El 5 de mayo de 1862, los franceses asaltaron a las tropas mexicanas, muy superadas en número y desprevenidas. La victoria para Francia parecía inevitable, pero fueron derrotados por el ejército mexicano de manera decisiva, despertando así un alto sentido de orgullo y nacionalidad en todo México. Que ahorita les voy a poner esa información también. Es que más que nada esto es un ejercicio para ayudar a los nuevos referentes que están surgiendo, ¿no? Para promover su trabajo desde mis limitados espacios. Pero promoverlos, son muy buenos, de verdad muy buenos. Y aquí se recuerda en uno de ellos,
ahorita se los voy a poner. Hacen un ejercicio de memoria histórica de las razones por el cual España, Francia, Inglaterra, que eran los países con los que más México estaba endeudado, y México declara una moratoria, pues fue el presidente Juárez. Inglaterra y España logran conciliar con México, pero Francia se niega y decide enviar 8,000 soldados bien equipados, pero que con 4,000 soldados México los vence, y peor armados, pero los vence, que yo ya se los conté. Y es parte de la historia. El ejército mexicano surge del pueblo de campesinos durante la Revolución, y esa tradición continúa. Y como saben, pues los campesinos saben sobrevivir en el campo. Y el campo se convirtió, durante la invasión francesa, la agricultura se convirtió en una estrategia decisiva militar para el triunfo de México sobre el ejército más poderoso de aquella época, que era la de Napoleón Bonaparte, el ejército francés. Porque aunque vinieron los franceses, y los franceses eran 8,000 soldados los que querían invadir México, que llegaron a Puebla, pues eran militares, pues eran soldados, y soldados que estaban acostumbrados a la opulencia, al privilegio, a la comodidad, al arma de fuego, pues acá con machete, guaracha y todo, porque eran del campo. El ejército mexicano eran 4,000, el ejército francés eran 8,000, pues nos doblaban en cantidad y en armas. Pues el ejército mexicano los vence, porque poco menos de la mitad del ejército francés se muere de hambre. No supieron sobrevivir en tierras mexicanas, y el ejército mexicano, compuesto por puro campesino, pues, por supuesto que sabían sobrevivir en el campo, pues solo estaban cercados, vigilados y esperando a verlos morir de hambre. Eso fue lo que pasó. La agricultura mexicana se convierte en una estrategia militar importantísima que aplican los campesinos mexicanos que estaban conformando el ejército de nuestro país, y a través de la sabiduría de la agricultura ancestral de México, matan de hambre al 49% del ejército francés. Una estrategia de agricultura militar importantísima, la que definió y garantizó la soberanía del país. Y eso no muchos lo saben. Y por eso también quiero compartir ese video de este chico, pues está aspirando a volverse un influencer, que es, para mí, es un referente en nuestro movimiento, y que hay que apoyarlo. También hay una comparativa, también me mandaron una comparativa de las obras de Calderón, de las obras de infraestructura de Calderón y las obras de infraestructura de AMLO. Hay una comparativa que también me pareció muy interesante, muy acertada, y que pues vean ahí las redes de este creador y compartan su contenido, porque de verdad que es muy bueno. Nunca, Adriana, nunca se habían hecho como ahora más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No, yo creo que son más, ¿verdad? ¿Más? Sí, más. Más, son más o menos. 15 años después, estas son las obras de Felipe Calderón. Está esta obra abandonada, es un hospital desde 2008, creo. ¿Sí? 2008. Y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie
la construcción y funcione. Qué bueno. Literal, los pelos de punta, ¿eh? Cuando veo tanta gente así, el pueblo mexicano aquí reunido y como apoyándose entre sí para intentar mejorar la situación, avanzar en este tipo de cosas, ¿no? Que ven, por ejemplo, un hospital abandonado y llaman al presidente y le dicen, oye, ¿qué podemos hacer con esto, no? Vamos a remodelarlo, vamos a, no sé, a hacer algo, ¿no? A sacarle provecho. Si no, no llego, no hay avión presidencial. También hay un fragmento, me mandan un fragmento en donde Xóchitl Gálvez, la panista, es la señora que busca cualquier artículo en internet y ya va a exponerlo allá al estrado como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Y se hace la intelectual en la que todos lo saben. Hace una dura crítica sobre que supuestamente los pueblos originarios, indígenas, no están siendo apoyados por el gobierno de López Obrador. Lo que no sabía la diputada es que en nuestro partido muchas diputaciones locales, federales, han sido ocupados por indígenas. Y ahí se le manifestó un diputado diciéndole: yo soy indígena y lo que tú estás diciendo es mentira. Entonces, pues es un periodicazo en el hocico a esta persona, porque definitivamente pues no tiene nada que ver lo que dice con la realidad. Y este fragmento me pareció muy bueno, porque demuestra realmente cómo este movimiento, este partido, no está conformado por un sector político específico. No. Es un partido del pueblo. Es un partido del pueblo, es un pueblo. Y el pueblo está conformado por ¿quiénes? El pueblo de México, el buen pueblo de México. ¿Quiénes? Pues ellos son los que están liderando el partido. Y los indígenas están representando al pueblo en el Congreso. Son diputados. Entonces, pues pobrecita la señora Gálvez, porque hizo el ridículo. De verdad me da dolor pensar que sea Morena la que traicione a los pueblos y comunidades indígenas. Y el presidente se comprometió que le haría justicia a los pueblos indígenas. Yo soy indígena. Yo hablo mixteco. ¿Sí? Y lo que usted dice es una palabra vacía, porque ¿cuántos indígenas está en su partido? ¿Cuántos indígenas? Si somos 20 millones de indígenas en el país, cuando ustedes estuvieron en el poder, ¿cuántos senadores indígenas pasaron? Los pueblos originarios. ¿Cuál es la pregunta? Es el espíritu. No, es el espíritu de nuestra patria. Simplemente en los pasillos se escucha la palabra indígena, pero en la realidad es el sector que los gobiernos neoliberales han mantenido en la ignorancia. Ya le contestó, ya le dijeron, ya te revolcaron, hay que quede ya. Cara a la nación, ¿no? Entonces, sí les quiero compartir ese fragmento. Y de que, bueno, esto es de lo último que les estaba comentando también hace rato, sobre Tesla. Sobre Tesla, que es el último punto que quiero tocar. Sobre Tesla. Tesla pues es una de las empresas más importantes del mundo en materia de energía limpia, energía renovable, en autos eléctricos, en vehículos espaciales, etcétera, ¿no? O sea, pues México se convierte en un prospecto bastante importante, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque pues tenemos uno de los yacimientos más grandes del mundo en Sonora, en donde se va a extraer litio, y que pues es el mineral que se requiere para darle sustento a las baterías eléctricas. Entonces, Tesla llama al canciller Ebrard para
pues preguntarle, ¿no? O sea, saber qué se tiene que hacer, ¿no? Para invertir en nuestro país. Entonces Ebrard le mandó una lista de empresas con las que se podía asociar y lejos de lo que esperaba Ebrard, que le esperaba 4 o 5 empresas que eligiera, Elon Musk elige a 120, 125 empresas mexicanas para asociarse con ellas. Qué importante es esto. Entonces ya me paro, voy a contestarle el teléfono. Muy amable aquel. Hola, como si nos conociéramos. Te quiero pedir un favor. Dije, no, esto lo voy a grabar. Y entonces tenemos paralizada la producción, no en Estados Unidos y en China. Toda la producción de Tesla está suspendida. Y entonces me llamó la atención porque se aprendió por primera vez en su vida, se aprendió el nombre de Puebla. Y me la mencionó. Bueno, le dije, mándame tu lista de empresas que te interesan o vemos qué se puede hacer. Y yo pensé, pues nos va a mandar 5 o 6, ¿no? Me va llegando la lista, 127 empresas. En todo el país, incluido Guanajuato. Puebla, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, en fin. Entonces, todo esto lo englobo en un solo video. Bueno, se va a editar para unir todas las piezas y todas las evidencias, los argumentos y todo, lo que le va a dar sustento a mis palabras, para que, pues de alguna manera se responda, ¿no? Los diversos cuestionamientos, los diversas posturas que ha tenido la oposición respecto a estos temas, ¿no? Con sustento, con evidencia, con argumentos, pero sobre todo, ¿no? Con el sentido patriótico, que no es el sentido patriótico en el sentido de frontera, no, en el sentido patriótico del continente, de ser latinos, no solo mexicanos. No solo, ese es el ejemplo que también nos ha enseñado Andrés Manuel, de no solamente ser mexicanos para México, hay que ser mexicanos para todo el mundo, y ser mexicano es como la definición que se les está dando a nuestra doctrina, el humanismo mexicano, que el humanismo mexicano cabe en todo el mundo y que todo el mundo lo acepta. ¿Por qué? Porque es fraterno, porque no le falta el respeto a nadie, porque lo que se busca es el bien de todos, que buscamos y procuramos proteger a nuestras especies animales, a nuestro planeta, pero sobre todo, el bienestar de uno mismo, de la conciencia, de la paz, de la verdadera felicidad del ser humano, de la plenitud de la conciencia. Entonces, pues gracias, chido. Se lo pueden compartir. Bueno, el que ya va a estar editado, esto nada más es para que pudiera haber un poquito de movimiento, pero ya posteriormente lo vamos a editar y le vamos a agregar toda la evidencia y lo vamos a compartir en todas las redes, en todas las plataformas. Entonces, pues si lo pueden compartir, comentar, darle like, sigan a todos los nuevos referentes que están surgiendo, a los influencers, a las personas que están haciendo muy buen periodismo, muy buena investigación, muy buen contenido. Pues hay que apoyarlos, hay que seguirlos y pues un llamado, ¿no? A los que aspiran a eso, a que hay que influenciar, porque pues, ser influencer es influenciar, hay que influenciar con algo bueno, con evidencia, con sustento, con debate, con defensa, los ideales, de vivir de manera congruente, sobre todo con lo que se promueve. Que hay personas que promueven una cosa, pero hacen otra. Y ese no es un influencer, ese ya es un simulador, un aspiracionista vulgar,
¿no? Que yo luego ahí veo uno que otro, que van a sus restaurantes fifí, se toman la foto con su celular fifí y describen su imagen con sus palabras fifís. O sea, es una incongruencia absoluta. O sea, sí hablan del bien del movimiento, sí hablan bien del presidente, nada más le dan compartir, nada más le dan retweet, nada más le dan captura y lo comparten y ya, pero no hay investigación, no hay opinión, no hay una metodología, no se vive de manera congruente, no, nada, es mucho la hipocresía. Entonces hay que ser llamados aspiracionistas a influencers que pues, estamos buscando un cambio, que no queremos más de lo mismo. Así como apenas lo dije, de esos periodistas que hacen un buen trabajo, son periodistas serios, pero ya se les subió el ego y se nota. Entonces, bueno, todos tenemos ego, pero hay momentos en que ya se nota demasiado, ya es incómodo y hacen perder el tiempo. Porque, o sea, yo por ejemplo tengo mis actividades y todo, me paro a cierta hora y voy acomodando agenda y todo así, porque estoy al pendiente en la mañanera y estos güeyes llegan con sus circos ahí ¿cómo se dice? Alzarse el cuello, ¿no? Periodistas que ya hablan como políticos, imagínense, pues no queremos lo mismo de siempre. Es como el Loret, es periodista y ya quiere hablar como político. Pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, pues el llamado a que sean serios y que todos nos apoyemos. Saludos.